Ojalá no salga mejor que el magistrado. Querida comunidad de Politico.mx, a nuestros lectores, a nuestros usuarios, les agradecemos muchísimo que nos acompañen en esta hora, en esta semana en la que estamos celebrando nuestro 5º aniversario, y a partir justamente de ese aniversario hemos decidido crear una serie de conversatorios para revisar el estado del periodismo, para colaborar con nuestros colegas, para colaborar con diferentes medios, pues creemos que es muy importante justamente en este periodo de revolución informática, de revolución periodística, poder revisar dónde estamos y hacia dónde vamos, sobre todo en cuestión de medios de comunicación, en esa interacción también con los lectores, con los usuarios y con los consumidores de noticias, en una era también de información que es tan importante en cuanto al entendimiento de lo que está ocurriendo en nuestros países, en el mundo, con los gobiernos, con la polarización, con los modelos de negocios también de medios de comunicación, con los periodistas y con el periodismo. Y en ese sentido, hoy tenemos el enorme honor de tener un panel de lujo en el cual vamos a estar discutiendo el tiempo de los podcasts. Es un tema que tiene que ver con la radio nacional, la radio abierta, la radio satelital en todo el mundo, ligado y contextualizado a partir del tema de la aparición de los podcasts y el boom que están teniendo los podcasts y lo que esto puede implicar justamente para la parte del consumo, la información, la narrativa y demás cuestiones. Así es que para no perder más tiempo en esta hora de análisis y agradeciéndoles enormemente su presencia el día de aquí, amigos, colegas y queridos periodistas muy admirados por nosotros y sé que también por ustedes, en el que vamos a justamente plantear esta conversación. Hoy nos acompaña Paulina Chavira, periodista. Ella tiene el podcast de Grupo Reforma, el Café de la Mañana, Café de la Mañana. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te agradezco mucho. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Al contrario, bienvenida, muy agradecidos. Por otra parte, Javier Risco, @Risco, periodista, conductor de Así las Cosas en la estación de W y también un activo participante en diferentes podcasts comerciales, de alianzas y de otros medios de comunicación. También, por supuesto, conductor periodista de su programa en El Financiero. Risco, ¿cómo estás? Qué gusto, de verdad. Bien, muy agradecidos gracias, contigo, Pablo, que nos acompañes. Siempre hacemos la broma por ahí en el programa de radio que @Risco es un actor porno ruso. Yo soy @. No vayan a pensar de verdad. No vayan a pensar. Porque ahorita se meten @Risco y van a ver. Ayer me pasó. Tienes toda la razón, ayer me pasó. Igual es alter ego. Entonces, @JRisco. Pero no, bueno, muchas gracias de verdad por la invitación, Juan Pablo, a todo el equipo, por supuesto, de Político. 5 años ya de este extraordinario medio que, bueno, pues nos ha dado muchos trascendidos y que ha agarrado poco a poco su estilo, así que es un placer estar en esta mesa esta noche, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Muy agradecidos, querido Risco. Es un honor, digo, ya metí la pata, pero bueno, finalmente así es esto. Y por otra parte, Manuel López San Martín, periodista con su programa y una larga trayectoria ya a su corta edad en ADN 40, República MX, y por otra parte también la razón por la que está aquí es su participación en radio, en MBS de 1 a 3 de la tarde. Me están diciendo que ya llegó también Yuridia, perdón, pero con esta parte hay que... Vamos a darle acceso a Yuridia, permítame un segundo y ahorita vuelvo a presentar a Manuel, nada más para darle acceso. Ahí está, Yuridia Sierra. Entonces, ahorita presentamos a Yuridia, pero bueno, Manuel, con tu programa de 1 a 3 de la tarde en MBS, con tu columna en el periódico de El Heraldo y también con tu podcast del programa de República MX. Manuel, muchas gracias. Gran amigo, gran periodista y bienvenido aquí a este foro. Al contrario, querido Juan Pablo, gracias. Pues sí, todo eso, porque si no, uno no junta. Pero hay que talacharle. Y qué gusto compartir con Paulina, con Risco, contigo, con todo el equipo, con Yuridia, que ahorita se incorpora. 5 años, así que va a estar bueno. Me acuerdo cuando estaba empezando Político, fíjate, hace 5 años, todos teníamos, creo, pues un poquito 14, más de lo de entrada, ¿no? 21 años. Gracias, Manuel, bienvenido. Y Yuridia, no sé si ya andas por ahí, si nos escuchas, a ver si puedes prender tu cámara.
Danos claro. una sensibilidad, mi querida Yuri. Hola. Ya está. Voy a apagar ahorita esa luz de allá porque esta está un poco incómoda. ¿Cómo estás, Yuri? Bienvenida, te agradecemos muchísimo No, al tu contrario, participación. oiga, aunque sea chambeando, ¿no? Pero verlos, o sea, chambeando, mi querido Manuel López San Martín, Javier, Paulina, por supuesto, a todo el equipo de Político, y aunque sea chambeando y aunque sea por Zoom, pero vernos tantito, ¿no? Qué gustazo, Yuri. Te agradecemos muchísimo tu presencia en este foro, con tu programa también radiofónico en Imagen 95 a las 9 de la noche. Así es que, si les parece bien, vamos a entrarle al tema del periodismo radiofónico, el periodismo que también estamos viendo en los podcasts a nivel digital y en estos grandes canales. Me gustaría empezar y vamos en orden de cómo veo aquí que estamos listados, Javier, Paulina, Manuel y Yuri, por una pregunta referente al fenómeno que estamos viendo en los podcasts y por qué el uso tan masivo que se le está dando por parte de los usuarios, contrario a lo que ustedes saben y conocen de la radio, de sus participaciones, digo obviamente sin que nos digan ratings y demás, pero ¿cómo ven justamente esa diferencia de uso y de utilidad que la audiencia le está dando actualmente? Adelante, Risco. Bueno, pues yo creo particularmente que esta plática la tuvieron en Estados Unidos por ahí de 2009, de qué es el podcast y cómo empezaron a explotar. Creo que en México llega tarde, pero sí, por lo menos en 2020, fue un despertar, ¿no? Fue un despertar de distintos medios de comunicación, de también periodistas, de reporteros, de cronistas, de muchísimos colegas del medio que se dieron cuenta que el podcast era una gran ventana, Entonces, sí, hay un despertar en México y de verdad lo aplaudo. Insisto, yo creo que esta plática en Estados Unidos se tuvo por ahí de 2009, pero qué bueno que por fin se tiene en México en 2020 esta plática y que llega el podcast en un gran momento, en un momento muy complicado por la crisis sanitaria, por la crisis política, social, por todo lo que estamos viviendo en este año, no solo en México, Latinoamérica, en el mundo, pero llega particularmente en México en un momento en el cual la gente le subió el volumen a las noticias, particularmente. Seguramente coincidirán, los ratings empezaron a subir a partir de marzo, abril, mayo, cuando la gente dijo, me quiero informar de lo que está pasando. Y también particularmente, no solo eso, sino que vio en la herramienta del podcast algo que lo podía acompañar en este momento de reclusión. Entonces creo que es una conjunción de varios factores lo que hace que explote el podcast, pero de verdad, al menos yo lo celebro. Del uso particularmente que en lo personal yo le doy al podcast, fíjate que es un uso más entre lo lúdico y el periodismo de investigación de largo aliento. Y de análisis también. Lo confieso, no soy escucho con cierta regularidad de Daily, pero no lo escucho de manera de diario. Ahora me estoy encariñando un poco con el del Reforma, pero a ver, la verdad es que yo uso este recurso del podcast, para divertirme, para escuchar algo distinto y en el ambiente periodístico para escuchar reportajes de largo aliento, para escuchar reportajes de 6, de 7 capítulos sobre un tema, sobre un par de temas, como periodismo especializado. Y digo, y con esto abro la conversación, Juan Pablo, de este boom que están haciendo en México en 2020. Paulina, aparte de lo que decía Risco en torno a los formatos y a los temas de los podcasts y al uso que se le ha dado, rápidamente algunos datos. Actualmente, 2019-2020, hay alrededor de 20 millones de personas en nuestro país que escuchan podcasts. Se calcula que para el 22 esta cifra suba a 31 millones de personas y por otra parte se acercan a temas como la comedia, las noticias, la cultura, el deporte, el crimen, que es algo interesante que ahorita platicamos, y la parte de bienestar. ¿A qué atribuyes, Paulina, este uso y esta costumbre que está creciendo entre los usuarios mexicanos? Pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía Javier ya hace un momento, ¿no? Creo que la época de la pandemia sí nos hizo repensar un poco la forma en la que consumimos información, en la que nos divertimos, en la que nos enteramos. Y creo que el podcast tiene una cosa maravillosa, que es que se vuelve
digamos, el medio más cercano que podemos tener, porque al final, en muchos casos, por ejemplo, se recomienda que los podcasts se escuchen con audífonos, ¿no? Entonces es realmente estar como en la cabeza de la persona que te está escuchando, contándole, ya sea una noticia o contándole a lo mejor alguna historia que no conocía, que puede ser interesante, ¿no? A mí también me pasa un poco como a Javier, que yo soy muy... me encanta escuchar, por ejemplo, podcasts de historias de otras personas en América Latina, de también el Daily, obviamente, pero sobre todo lo que me gusta son estas historias, que son historias de cualquier persona, ¿no? Que tú dices, oye, qué historia tan interesante de vida, ¿no? Y creo que eso también, de alguna otra forma, el habernos tenido tan encerrados, sobre todo al inicio del confinamiento, creo que también sirvió como para hacer una ventana hacia el mundo, hacia las otras personas, quizás hacia quienes estaban viviendo, pues a lo mejor ni siquiera lo que estábamos viviendo en ese momento, porque no se hicieron tantos, sobre todo en ese momento no se hicieron tantos episodios al respecto del confinamiento. Yo recuerdo mucho uno que para mí fue muy conmovedor y fue muy fuerte, que no sé si lo escucharon alguna vez, que es el podcast de Las Raras, que es un chico y una chica chilena, bueno, chilenos, y ellos, por ejemplo, hicieron uno que se llamaba Los Sonidos del Confinamiento. Entonces, de verdad, fueron 5, creo que eran 10 minutos de esta chica en su departamento, todos los sonidos que ella hacía, y para mí eso fue súper potente porque me hizo sentirme en ese lugar donde estaba con ella, encerrada, ¿no? Así como estaba ella. Y creo que es eso, es justamente esta nueva parte, esta nueva plataforma de enterarnos, de ponernos en los zapatos de la otra persona. Y yo creo que eso ha sido pues ha sido muy valioso, y en México, como ya se decía, pues también es un medio que está justo en expansión, ¿no? Y está creciendo, y ahora yo me da un poco de risa porque digo que creo que todas las personas tenemos un podcast, ¿no? Ya siempre te conoce a alguien y ya te dice, tengo un podcast, ¿no? Y es como, quizá como fueron los blogs hace 15 años, ¿no? Tengo un blog, pues ahora tengo un podcast. Y creo que eso precisamente nos habla de los prospectos que hay para esta plataforma, ¿no? Entonces creo que ahí es donde ahora por lo menos radica entre que es una plataforma nueva, que también eso implica tener un lenguaje nuevo, ¿no? No creo que, y quizá ya hablaremos de esto un poco más al respecto, pero creo que es un lenguaje distinto al que se utiliza en los otros medios de comunicación. Y pues es eso, es justamente como lo nuevo que nos llega a nosotros nuevo, porque evidentemente no es nuevo, lleva muchos años, hay de verdad muchísimos programas que llevan ya años y que bueno, creo que ahí nos llevan mucha ventaja, pero también es muy interesante estar como en pues como ya en este arranque, que ya no es tan arranque, pero sí ya en esta, sobre todo en esta expansión que hay de los podcasts en México. Manuel, tomando la provocación de Paulina con la parte del lenguaje, la diferencia de un lenguaje radiofónico, del que tienes, por ejemplo, de 1 a 3, al lenguaje de un podcast, como el que tú tienes, por ejemplo, también de República MX, que está combinado con la televisión. ¿Dónde ves esa diferencia de lenguaje para el usuario en un noticiero radiofónico de 2 horas tradicional a lo que puede ocurrir en las redes y en estos canales digitales? Creo que de alguna manera el podcast te permite generar esa intimidad, no solamente con quienes te están escuchando del otro lado, quienes crees que te están escuchando del otro lado, sino contigo mismo. Porque cuando estás en el programa de radio, cuando estás en la tele, sabes que pues, te está escuchando más gente, no dimensiones a lo mejor cuántas, quiénes, pero sabes que hay más gente del otro lado. Y están los propios equipos que tenemos, no sé, del otro lado de la cabina, en el foro, en el estudio. Cuando estás en el podcast se vuelve un momento muy íntimo para quien lo está escuchando, porque además es de momentos, ¿no? Cada quien encuentra el momento en el que quiere escuchar el podcast. Alguien lo escuchará mientras hace ejercicio, alguien mientras desayuna, alguien en algún trayecto, pero cuando lo estás haciendo también es tu momento. Y creo que eso también se refleja y se nota en el estilo que le pones. Yo me he descubierto en un tono diferente, ¿no? Muy distinto al que utilizaría normalmente o al que utilizo en radio, en televisión, al momento de grabar el podcast, porque estás tú en tu intimidad, estás hablando en otro tono y de alguna manera, y comparto lo que dice en el tema de las historias, el tema de acompañar, digamos, incluso investigaciones y estos podcasts que traen, digamos, como una especie de serie, podcast seriales, pero de alguna manera el que encuentres ese espacio tuyo propio genera una conversación contigo mismo o con quien está frente a ti. Lo vuelve, creo que, un momento mucho más íntimo y también te permite a ti mismo en un ánimo ahí retrospectivo, pero con el resto de quienes están escuchando,
definir esos intereses y perfilar como esas formas innovadoras, diferentes, de hablarle a la gente, que al final de cuentas una buena parte pasa por hablarte a ti mismo. Entonces creo que se vuelve un ejercicio muy íntimo, muy de introspección incluso con uno mismo, y muy íntimo en la parte auditiva de producción, porque es un espacio para uno. Es un espacio para uno que lo hace y es un espacio para uno que lo escucha. Difícilmente encontraré el podcast, o no, por lo menos a mí no me pasa, que comparto y escucho con 3 personas al mismo tiempo, ¿no? Es como un momento de uno. Y esa intimidad te permite que incluso al momento de seleccionar qué estás escuchando, qué vas a elegir, no te sientas ni siquiera, vaya, ni observado, ni escuchado, sino que es esa capacidad de estar uno solo en ese momento de intimidad, de esos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, para uno. Y en el momento del día que uno lo decide y en la actividad del día que uno determina. Y creo que ese tono lo convierte en un medio, en una vía de comunicación diferente a cualquier otra. Sin duda. Porque sí rompes, digamos, con lo que podrías tradicionalmente estar haciendo o viendo, escuchando en los medios tradicionales, ¿no? Así, creo que esa es parte de la riqueza que saca lo más íntimo, lo más profundo y también la verdadera personalidad de quienes lo están haciendo y de quienes lo están escuchando. Yuri, ¿cómo ves el tema de la vigencia de la radio actualmente en el público nacional a nivel abierto? ¿Crees que de alguna forma este boom del podcast, de los suscriptores, de los usuarios, compite directamente con la radio? ¿Le quita usuarios a la radio? ¿Y si en ese sentido está perdiendo la radio ante este formato? Fíjate que no lo creo, Juan Pablo. Me parece muy inteligente todo lo que ya dijeron Javier, Paulina y Manuel. Muy inteligente. Y yo añadiría al tema de los podcasts una notita más, porque repetir lo que dijeron que es muy inteligente no tiene ningún sentido. Le añadiría una notita más. Me parece que la gran mayoría de los podcasts, al menos todos los que yo he escuchado, sean realizados en México o en el extranjero, pero me parece que traen al menos un ingrediente muy particular o un hilo conductor muy particular todos ellos, que es, si yo tuviera un programa de radio, ¿qué haría con él? Porque no lo hace Risco, ni lo hace López San Martín, ni lo hace Yuridia Sierra, ni Paulina Chaviro, ni Juan Pablo de Leo. O sea, sus programas son unos mensos que no aprovechan sus espacios para hacer 2 puntos esto. Entonces lo voy a hacer yo. Y ahí es donde nace el podcast. He encontrado cosas maravillosas, cosas riquísimas, cosas que me parecen grandes piezas auditivas y grandes aportaciones, y he encontrado, francamente, unas porquerías, ¿no? O sea, porque como en todo en el mundo, hay productos que valen mucho la pena y productos que nada más pues le hacen a los demás perder el tiempo, el poquito que pierdas, porque también lo puedes parar y pasar a otra cosa. Pero hay unas joyas. La verdad es que la creatividad de los seres humanos siempre encuentra una válvula de salida, y ahora el formato del podcast se ha convertido justamente en esa válvula de salida a la creatividad y a los monólogos, que a veces son muy interesantes y a veces son muy aburridos, mi querido Manuel, porque en efecto ahí es una conversación de uno mismo para con uno mismo y una escucha de uno mismo para con uno mismo, y resulta que hay una voz que resuena en el podcast, ¿no? O 2 o 3 a veces. Pero el tema es que en esas conversaciones se vuelve, digamos, un tocarse o colisionar o acercarse asintóticamente de mundos que son microcósmicos, pero que no llegan al macrocosmos al que sí llega la radio pública como la conocemos todavía en México y en el mundo. Y cuando me refiero al macrocosmos, no me estoy refiriendo a los niveles de audiencia, me estoy refiriendo a los recursos a los que sí tienes acceso teniendo una plataforma de radio pública. Digo, Javier Risco tiene todo el equipo de reporteros de W Radio, Manuel López San Martín, no nada más el de MBS, sino también
tiene muchísimo, ¿no? O sea, muchísimo acceso a todo su equipo de reporteros y de periodistas en Proyecto 40. Tu servidora tiene todo el acceso a un equipo enorme también de reporteros de todo Grupo Imagen Multimedia, que para bien o para mal, un podcast no tiene acceso a toda esa información, y si la tiene solamente a través de los portales de Internet. Entonces, yo no creo que sean competencia el radio y los podcasts. Yo sí creo que muy por el contrario, creo que en muchas medidas se pueden complementar. Y lo que es delicioso y maravilloso es que la oferta crezca de esta manera. Entonces, tratando de responder a tu pregunta, querido Juan Pablo, yo no creo que estén en competencia, ni creo que la radio pública vaya a morir aplastada o atropellada por las plataformas de streaming de audio. Muy por el contrario, creo que es un reto. Mi querido Javier Risco también tiene muchos años tratando de hacer una radio diferente y medios de comunicación que sean también como mucho más omniabarcantes. O sea, a veces quisiéramos tener en nuestros respectivos espacios todos los temas que a todos nos vuelven locos y a todos nos interesan, y verdaderamente nos fascinaría tener la opción, ¿no? de aprovechar nuestros 60 minutos o nuestros 120 o nuestras 2 horas al aire para llevar todos esos micromundos, además de nuestras respectivas parrillas informativas. Lamentablemente, pues el tiempo también es un recurso limitado, incluso para el escucha de podcast. Bueno, creo que de esta primera ronda, la parte de lo único y de lo personal que puede resultar un podcast para las personas que lo escuchan es uno de los resúmenes que podemos aprender, me parece, de estas primeras participaciones. Ahorita los quiero provocar en una cuestión de público y de elitismo, quizá de elitista, en lo que puede resultar el uso del podcast, y por otra parte el tema comercial. Pero Risco, la parte periodística, y entendiendo perfectamente bien tu trabajo y lo que has hecho también para llevar este periodismo a muchos lugares que van más allá, digamos, del círculo rojo y de las noticias tradicionales, ¿qué te parece el aspecto colaborativo de los podcasts? Y es algo que tú también has manejado mucho dentro de tus participaciones, ya sea con diferentes medios de comunicación, con otros periodistas, incluso a nivel comercial. ¿Qué sacas de esta parte de la colaboración de los podcasts en lo que puede afectar y beneficiar al periodismo moderno, Risco? A ver, creo que a mí me gustaría empezar esta respuesta, Juan Pablo, con el tema del lenguaje y del formato. Creo que se tiene que entender que el podcast requiere un equipo y requiere la formación de algo totalmente distinto a lo que se hace en radio, algo totalmente distinto a lo que se hace en periódico y algo totalmente distinto a lo que se hace en televisión. No solo en el tema del lenguaje, en los procesos, por supuesto, lo que le tienes que invertir a la producción en el audio. Y eso es algo que se tiene que entender en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, la verdad, ahorita están como muy pendientes de, oye, Manuel, sácate un podcast. Échate un podcast, por favor, de República, échatelo. Oye, a ver, espérate, no son enchiladas. O sea, no es pasar tu programa de radio ponerle grabar, poner 50 minutos y decir, ahí va el podcast de esto. No. El formato de podcast requiere inversión porque, a ver, te platico de la experiencia que tuve particularmente en este podcast que hice del aeropuerto, que es un podcast meramente periodístico. Es un equipo con 2 productores, una productora ejecutiva, con 4 personas dedicadas a la investigación, 2 personas encargadas a seleccionar audios, buscar en la biblioteca, hacer un guión, señalar dónde iban a entrar cada uno de los audios, hacer el diseño sonoro. No es poner un micrófono, poner una persona enfrente y decir, a ver, vamos a platicar y hacer No lo es. No es porque justamente lo señalaba Yuriria. Hay podcasts
malentendidos que creen que es poner un micrófono y empezar a hablar. El podcast exitoso es ese podcast que te va llevando, que te va contando una historia, pero que te lo va contando con audio, que te va diciendo con tiempos, esto fue lo que sucedió, el tipo de narración, el tipo de voz. A mí me tiene sorprendido un podcast que hace un periodista de periodismo deportivo, Latuani Carrera, en ESPN, que es de un caso sobre, y seguramente lo has escuchado, Manuel, sobre lo que sucedió con estos dos necaxistas, sabemos que estos dos necaxistas que fueron detenidos y estuvieron en la cárcel 4 años por haber matado a golpes a una persona. Esa es la información que se tiene. Él hace 7 episodios yendo a Aguascalientes, revisando otra vez el caso de los familiares, recuperando audios del pasado, cómo se dio la noticia, yendo al lugar del estacionamiento, diciéndote, a ver, estoy volteando en este momento, el estacionamiento tiene una cámara ahí, el estacionamiento tiene tal, pedí los planos. Vaya, es un formato que requiere respeto y es un formato que requiere trabajo, inversión y de verdad muchísimo, también muchísimo, vaya, paciencia, porque se tiene habría que pedirle, yo la verdad no he visto ese podcast, Javier, perdón que te interrumpa, pero habría que pedirle que repita la experiencia con este nuevo caso que está tremendo, ¿no? Con los jugadores de las Chivas que están acusados de acoso, ¿no? Sí, vaya, no, ejemplos hay sobran. Ejemplos hay muchísimos. Ojalá hiciera también, le diera seguimiento, no lo conozco, le voy a echar un ojo, qué padre recomendación, Javier, pero la verdad estaría padrísimo que también se convirtiera en punta de lanza de ese tipo de investigaciones, ¿eh? Y con esta historia ya también que se viene arrastrando el periodismo deportivo de investigación como lo que hace ESPN en 30 por 30. Ese es el formato. Pero bueno, a lo que iba es, en pregunta específicamente, la colaboración. Creo que el podcast, Juan Pablo, es un producto muy colaborativo. Es un producto, sí, que podría hacer alguien desde su casa, pero nos hemos dado cuenta que los grandes podcasts, los podcasts de las raras, por ejemplo, los podcasts de Ambulante, los podcasts de, por ejemplo, el acabo de escuchar. Así, de los de Así Como Suena, ¿no? También. La lista, ¿no? Que bueno, creo que... Sí. Se ha vuelto bueno, no sé ustedes, yo soy adicta a la lista, esperando que sea viernes, por favor. No, y acabo de hacer un proyecto yo también que tiene que ver con literatura y que requería sentarte a hacer una escaleta, buscar audios, grabar una historia, tener un guión, tal. Para hacer un podcast exitoso, cuando tú escuchas The Daily, ves que hay un equipo de 15 personas atrás sacando o más este proyecto todos los días con esa calidad, con tal, porque se tiene que tomar en serio el formato. En México, insistimos, ha sido un despertar, sí, pero es un trabajo colaborativo y es un trabajo que no se puede menospreciar, que no es, oye, Risco, échate un podcast no, a ver, no es así. Requiere de cierto equipo, como requiere hacer un programa de radio, como requiere hacer un periódico y como se requiere hacer un programa de televisión y una página de internet. Una página de internet seguramente tú la podrás hacer solo, en tu casa, programando, pero vaya, a ver, si haces un medio informativo, pues requieres reporteros, requieres diseñadores, eso es también hacer un podcast, Juan Pablo. Y a ver, Paulina, sobre el mismo tema, y que lo puso en la mesa mi querida Yuridia, decías tú en tu primera participación, Paulina, digamos que los podcasts pueden llegar a ser los nuevos blogs, ¿no? Que cualquiera entonces puede abrir el blog, escribir y subirlo. Y escuchamos a Javier decir que es un tema que requiere inversión, que requiere producción, que requiere staff, personas detrás de cada uno de los productos. Entonces, ¿es un blog, es individual y es una ventana para que cualquiera pueda tomar el micrófono y grabar? ¿O es una responsabilidad que te puede acercar a costos de grandes producciones informativas, televisivas o radiofónicas? No, yo coincido con Javier, o sea, creo que sí, todos en algún momento dijimos, ahí tengo mi blog, pero ¿cuántos blogs quedan, no? ¿O cuántos leerás todavía? Pues la realidad es que no muchos, porque sí se necesita de cierta calidad para que perduren, para que verdaderamente la gente diga, oye, quiero saber, quiero seguir leyendo, estoy enganchada o enganchado con este contenido y es lo que quiero seguir oyendo. Sin duda, para hacer un podcast se necesita mucho más que ponerte un micrófono y ponerte a grabar la historia que sea, ¿no?
incluso aunque tengas una muy buena historia que podrías contar tú solo o tú sola, pues necesitarías, por ejemplo, pues desde la inversión en el micrófono, ¿no? En el lugar en donde vas a grabar, incluso para que se oiga bien, encontrar los audios, darte el tiempo para encontrar los audios, porque hay que contar la historia con audios también. Y hasta la misma forma, el tiempo que le dedicas a hacer, por ejemplo, un guión, ya sea el guión o la escaleta, lo que se quiera hacer, pues también es un tiempo que tienes que dedicar. Entonces, no me parece que sea tan sencillo como, pues nada más me voy a poner a decir lo que salga de mi ronco pecho y ya está, ¿no? Hay algunos podcasts que son así, es verdad, pero creo que al final, pues el gusto se rompe en géneros y hay no sé, escuchas para todo, pero sí creo que por lo menos por ahora los que parece que tienen muchísimo más audiencia o que la gente está un poco más enganchada con estos podcasts, pues son los que en realidad tienen como toda esta producción, ¿no? Y ahora lo que decía Javier, o sea, a mí me encanta que pues el Daily o sea, se nota que es un gran trabajo, ¿no? Es un muy, muy buen trabajo que se hace en podcast. Pero si ustedes escuchan alguna vez los viernes que pasan los créditos de cuántas personas están en el Daily, son por lo menos 30 personas trabajando solo para el podcast, ¿no? O sea, no son ni 2, ni 4, ni 8, ni 10, o sea, son por lo menos 30, más toda la estructura del New York Times, ¿no? Que tienes ahí a todos los reporteros que están para contestar y estar dispuestos en el momento que se necesite que Michael Barbaro les hable y entonces ellos tengan que hablar del tema que sea, ¿no? Entonces, al final sí necesitas obviamente una estructura y creo que al final eso es lo que va a quedar, pues lo que digamos, lo que hará que ciertos podcasts perduren o no, ¿no? Sí creo que hay mucha gente que lo quiere intentar. ¿Por qué? Porque también pues es también parte de nuestra tradición, ¿no? Tenemos como esta tradición oral, narrativa, que está muy dentro de nosotros y creo que, como bien decía Manuel, te descubres un poco a ti mismo o a ti misma hablando y quizá, no sé, hay gente que también se encuentra, ¿no? Al estar ahí. Y creo que eso también es muy valioso, ¿no? Así como hay personas que se encuentran escribiendo, pues creo que también hay personas que se encuentran contando estas historias, sean las que sean, ¿no? No tiene que ser necesariamente informativa o noticiosa, sino que puede ser cualquier historia, ¿no? Como ya decían, pues Ambulante obviamente se ha dedicado a contarnos historias de personas en América Latina y a veces incluso nos informamos a través de esas historias, pero no necesariamente es digamos, como ese el ángulo de entrada, ¿no? Sino es que es más bien como la historia de la persona. Y creo que es también eso, es como tratar de encontrar esa voz, sea la que sea, si es esta voz hablada, ¿no? Y en la que narras y cuentas. Y creo que ahí es donde veremos que sí hay mucha gente que va a intentar los podcasts, sin duda, ¿no? Y creo que digo, yo les digo que me burlo de que ahora todo el mundo tiene un podcast, pero creo que con el tiempo va a seguir igual, ya veremos cuánta gente seguimos teniendo podcast en cuánto tiempo, ¿no? Pero sí creo que es esta nueva plataforma que encontramos y como le hemos entrado a todas las otras antes, pues ahora estamos entrando igual de lleno y pues con el tiempo veremos más bien qué es lo que va a perdurar. La inversión se necesita, o sea, y es la inversión sobre todo de gente, de tiempo y monetaria, ¿no? No es como no es como tan sencillo como decir, bueno, pues ahorita agarro mi teléfono y me grabo. Me encanta que todos en esta sala, cuando la inversión es necesaria a todos. Pues sí, ¿no? La inversión es necesaria. Muy necesaria, ¿no? Muy, muy necesaria. Oye, Manuel, a ver, y entonces ya tomando el tema de la comercialización y de la inversión, hay productoras independientes y hay podcasts como por ejemplo el de Se Regalan Dudas, que no es informativo ni noticioso, pero es uno de los más escuchados en nuestro país. Y por otra parte tienes lo que decía Javier con los grandes medios como Vice, como CNN, como El País, como Paulina con Reforma, en el cual hay una lucha ahí en la parte de producción. ¿Qué tan importante es el tema de la comercialización, sobre todo para los productores independientes, en cuanto a lo que implica un buen periodismo, un periodismo ético, un periodismo honesto, un periodismo con un buen storytelling, entendiendo que tenemos como estos dos rubros, tanto independientes como de grandes medios, y en el que también los grandes medios cada vez más van abordando y comprando a las productoras? Estamos viendo la estrategia que está realizando Spotify, que es hoy por hoy, digamos, el canal de podcast más poderoso del mundo. Se compromete por ahí la parte editorial, creativa, como ha pasado en muchos otros medios de comunicación que de pronto tienen el boom y se establecen ya en las grandes empresas. A ver, yo creo que independientemente del podcast, el periodismo siempre necesita de recursos, ¿no? Y no porque sea, digamos, una condición
única y suficiente, pero sí es una condición necesaria, porque eso te permite desplegar mejor todas tus herramientas, tener un mejor y un mayor equipo. Es decir, cuando hablan de un equipo para producir un podcast de 15, 20, 30 personas, vaya, para mantener ese equipo, esos sueldos, esa calidad, se requiere de una apuesta del medio, de una apuesta comercial, y eso implica un reto enorme. Y más, como decía Risco, a ver, cuando estamos en México, en esta conversación, es decir, se van conquistando territorios y se va avanzando poco a poco en el terreno, pero hay pocas empresas realmente que hoy le apuestan y le invierten a los podcasts. ¿Por qué? Pues porque están casadas todavía o con otras plataformas tradicionales. Hemos visto incluso la batalla que ha sido para varios medios digitales sobrevivir, pese a que tienen muy altos números, muchísimas visitas, y batallan para sobrevivir porque las marcas todavía y las agencias no terminan de cambiarse el chip y no terminan de engancharse con esa nueva realidad. Entonces creo que, digamos, son conversaciones paralelas. Por un lado es la calidad del podcast, el contenido que se ofrece. Por el otro es el recurso que se tiene, digamos, la comercialización, lo que le dé viabilidad al producto, ¿no? El que le pueda echar gasolina al coche para que ande. Y después los canales de salida. Y creo que ahí varios medios de comunicación, digamos, tradicionales, están también apostando a los podcasts y a otros tipos de generación de contenido como una especie no solamente de multiplataforma para abarcar más en términos de audiencia, sino para monetizar mejor, para poder comercializar. Para nadie es un secreto, más allá de la evidente crisis económica que hay en el país y en el mundo, la crisis en los medios de comunicación, lo cual implica también un enorme reto, un reto para hacer, un reto para que digamos, se vayan decantando qué productos son exitosos, qué productos no lo son, cuáles tendrán viabilidad, cuáles se quedan en simples aventuras o hasta en ideas, pero te implica, digamos, un orden, ¿no? Y ahí la batalla se vuelve a veces desigual, aunque el talento creo que siempre encuentra una ruta de salida, pero los productos independientes batallan mucho más para encontrar una línea de salida y un proceso de permear, digamos, en sus ideas, en sus dinámicas, como a diferencia de los medios tradicionales. Los medios tradicionales pues ya tienen sus plataformas y desde sus plataformas de radio, de televisión, páginas de internet, le dan salida a sus podcasts, que muchas veces, lo decían también, no implican necesariamente un nuevo formato, sino te montas en formatos, ¿no? Para algunos ya el podcast es, te leo mi columna y listo, ahí está el podcast y consúmelo. O te corto un pedazo de una entrevista y ahí está un fragmento del podcast, ¿no? Entonces, requiere de una innovación. Y creo que eso es parte del reto, la innovación del periodista o de quien es el realizador, la producción, la profesionalización y la especialización. Y luego la apuesta de los propios anunciantes, parte comercial, y de quien está del otro lado, ¿no? De quienes están migrando también, porque quienes consumen hoy podcast en su mayoría, no quiero decir que todos, pero algunos sí están abandonando otras formas de comunicación porque no las están encontrando atractivas. Entonces, replicar esas formas que no están encontrando oídos receptivos, pues es ir encaminado al fracaso, ¿no? Pero creo que es innovar y es convencer también, y convencer con calidad, con argumentos para un día tener un equipo del tamaño de Risco, en donde había... que nos compartan. Burla, perdona, va. Oigan, va. a ver, Pero, en esa misma línea, y esta pregunta se las quiero hacer a las cuatro, y a los cuatro igual, y comenzar con Yuri, pero a ver, lo platicamos en el conversatorio de lunes, ¿no? Lo importante que es que la gente pague por información, para, por una parte, los medios de comunicación puedan subsistir, ¿no? Como es el caso del New York Times, que hoy por hoy es un medio que ya subsiste más a partir de suscripciones que de publicidad. Entendemos que en México el pago por la información, por el buen periodismo, es muy poco y muy difícil. Y hay un sector en la parte de podcast que tiene un pegue impresionante, que es muy consumido, que es el tema del crimen, y tanto en México como en Estados Unidos, como en muchas partes del mundo. ¿De qué manera podemos evitar que en los podcasts se llegue a esta parte del clickbait que en algún momento se ha llegado a utilizar en las redes y con los portales, de decir, bueno, necesito clics, necesito comercializar, necesito vender, y de alguna manera abro mi línea editorial y abro también mi línea moral a nivel periodístico, ética,
para permitir una comercialización a partir de productos como, por ejemplo, puede ser la parte de crimen. ¿Por qué la gente tiene tanto interés en crimen? ¿Por qué hay tantos podcasts de crimen? Y si esto justifica un sustento económico para un medio de comunicación que sea meramente informativo, como ustedes cuatro lo conocen y lo hacen. Adelante, Yuri. Mira, ahorita intentaré nada más poner algunas reflexiones sobre el tema que lanzas tú, Juan Pablo, sobre la mesa. Pero antes de eso, porque todo lo que dijeron Paulina, Manuel y Javier previamente, me parece otra vez muy inteligente, yo me quedé pensando un poco en la experiencia previa que ocurrió, que además ha sido en los últimos 10 años, en el mundo de la música, ¿no? El mundo de la música, pues empezó de repente a naufragar, ¿no? Las grandes disqueras empezaron a ver sus ventas muy mermadas, y fue cuando vimos nacer muchísimo talento a través, pues, de estos dispositivos. También a través de estos dispositivos vimos nacer muchísimo nuevo talento, muchísimo. Y las disqueras entendieron a tiempo que tenían que transformarse para no fenecer, para no morir. Y entonces lo que ocurrió en los años posteriores y sigue ocurriendo todavía el día de hoy y hasta el momento, continúa toda esa transformación y continúa, digamos, ese encuentro de que no son dos mundos. Pero, por ejemplo, tú ahorita, Juan Pablo, en este podcast que estás realizando en este momento, pues no tienes a Rafael ni a Juan Gabriel, ni al Príncipe de la Canción y a Rocío Dúrcal, no nos tienes aquí. Aquí tienes a lo mejor a la Laura Pausini, al Alejandro Sanz, no, por así decirlo, ¿no? Estoy tratando de hacer una especie de analogía. Sí. Porque tanto Javier como yo y Manuelito somos parte de una generación que no es esa generación que son los grandes consagrados del periodismo en México, pero hemos hecho nuestra chamba y ya tenemos también además un trayecto importante en la carrera del periodismo realizada. Y tienes a una Rosalía, Paulina Chavira, que hay... Hombre, gracias. Me siento pero tienes que hacer la seña. La Rosalía, ya estoy. A la Paulina, no, pero a eso me estoy refiriendo, a los temas generacionales. Entonces, en ese momento, porque tanto Manuel como Javier como yo pertenecemos a medios tradicionales de una larguísima historia en nuestro país. Paulina, de hecho, también está ahora en uno de ellos, pero lo cierto es que también la industria mediática se está transformando como en su momento, y a pasos, ahora sí que contrarreloj se tuvieron que transformar las disqueras, que hoy están haciendo unas cosas maravillosas, ¿no? O sea, porque entonces, cuando salieron los reggaetoneros, todo el mundo dijo, ay, guácala, eso no es música, no manches, ¿dónde se quedó Rafael? O es más, ¿dónde se quedó Alejandro Sanz? Y entonces, lo cierto es que Alejandro Sanz y Laura Pausini, y que creen muy pronto hasta Rafael, lo vamos a ver haciendo colaboraciones con las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que los medios, los grandes, el mainstream media va a tener que adaptarse y duplicar una estrategia muy similar a la que hicieron las grandes disqueras durante los últimos 10 años, que hoy están gozando de plena salud, absolutamente, en términos económicos, en términos mediáticos, en términos de incidencia. El mainstream media va a tener que hacer exactamente lo mismo, porque si no, en efecto, yo decía hace unos momentos, los podcasts no van a venir a acabar con la industria radiofónica. O sea, no vas a tener a un cantautor del metro, que puede ser muy talentoso o no serlo en absoluto, pero no va a acabar con la carrera de Alejandro Sanz, ¿no? Eso no va a pasar. Pero lo que sí puede pasar es que Alejandro Sanz y un cantautor o una cantautora súper talentoso puedan hacer una cosa fresca, nueva, innovadora, maravillosa, y yo creo que ahí va a estar la clave
de la transformación que vamos a ver en los próximos años. Javier, a partir de esta transformación de la que habla Yuri, la parte de la comercialización, y me parece que tú lo sabes bien a partir de lo que implica también un periodismo de marca y un periodismo que pueda buscar otras vías de salida para tener la calidad que los productos, por ejemplo, que tú has publicado tienen. ¿Cómo ves esta parte de la comercialización de los podcasts de crimen y del compromiso editorial, si lo llega a ver entonces, a partir de la necesidad de financiar los proyectos de podcast que sean periodísticos, informativos? No, me quedé pensando un poco y creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos al iniciar un proyecto, que es, ¿qué quiere escuchar la gente? O sea, ¿qué quiere escuchar la gente? Porque esa es la llave también para el tema de la comercialización. Decirle, a ver, el formato, por ejemplo, son formatos, ya es muy difícil que alguien se informe con un periódico a las 5 de la tarde. Incluso es muy difícil que alguien se informe a las 7 de la mañana con un periódico, actualmente. Ya, lo que buscas en un periódico tal vez es un análisis mucho más profundo, tal vez una recopilación de cierta información, un poco más de historia, cronograma, etcétera. Eso no lo esperas, por ejemplo, en la televisión. Acabamos de pasar las elecciones en Estados Unidos. Bueno, la cobertura era minuto a minuto. Eso es lo que esperas de la televisión, minuto a minuto sobre un evento en específico. No hay nada mejor para nosotros que hacemos televisión, una última hora, que esté sucediendo algo y que tengas la posibilidad de estar en la televisión y decir, a ver, tengo en este momento al secretario de Seguridad Pública, díganos qué está sucediendo en Cancún, qué es lo que está pasando, quién dio la orden, tal. Eso es lo que busca el televidente. En radio, por ejemplo, creo que busca un poco más acompañarse, sí, en un tono más informativo, pero mucho más íntimo. Lo que decías, Manuel, de decir, creo que el podcast es mucho más íntimo. También creo que la radio es algo muy íntimo y seguramente les pasa a la gente cuando tal vez nos encuentran por ahí, nos saludan como si desayunáramos con ellos todos los días. Y es con esa cercanía de decir, hola, ¿cómo estás, Paulina? ¿Cómo estás, Manuel? Te veo todas las noches. Me acuesto contigo. Ah, bueno, pues oye, gracias por estar con nosotros todas las noches, etcétera. Es eso lo que busca ¿qué buscaría la gente con un podcast? Me quedé pensando en eso un poco. Creo que desde el lado periodístico, ahorita iré con eso, pero por ejemplo, creo que mucho se ha basado en lo lúdico. Creo que los podcasts más escuchados tienen que ver con comedia, tienen que ver con risa, tienen que ver con un programa mucho más de revista, que tiene que ver con consejos de salud, con consejos de vida, etcétera. Pero en lo periodístico creo que por lo menos buscamos algo distinto a lo que encontramos en radio, en televisión y en el periódico. Cuando escuchas The Daily, y creo que es algo que está logrando Paulina en el Café de la Mañana, es tratar de decir, ya tenemos la noticia, pero a que no sabías esto. O sea, a que no sabías este perfil que tiene que ver con este punto en específico. Y te lo voy a explicar esto, cómo es que se vota en un pequeño poblado en tal lugar que va a decidir la votación final y nacional. Y te voy a decir quiénes son los que cuentan, etcétera. Cosas que no sabías y que no te alcanza a contar ni el New York Times ni la tele que está en el tema de los ballots, en el tema de los votos, de cómo va el porcentaje, etcétera. Creo que cuando le pregunta a la gente qué quiere, creo que busca periodismo de largo aliento o periodismo con un poco más de reflexión. Explicativo. Ir un poco más allá. Por ejemplo, la gente agradecía mucho el podcast que hice del aeropuerto. El decir, había muchas cosas que se nos habían pasado o que se nos habían olvidado. O sea, gente que a nosotros también luego muchas cosas, muchos temas nos parecen muy habituales porque estamos todo el día pegados a periódicos, a programas de radio, a programas de televisión. Pero la gente decía, oye, no tenía ni idea de que era un proyecto que había empezado con Fox, el aeropuerto. O que había habido problemas con Fox, cuando tal, o que el último día del gobierno de Felipe Calderón le dio prácticamente todo el proyecto a Peña Nieto para que lo realizara el primer día de su gobierno y se tardó un año en realizarlo porque pues, tenía que adecuar ciertos contratos. Cosas que la gente de verdad no recordaba y que agradeció en ese podcast. Entonces creo que en lo comercial, si tuviéramos que decir y contestar la pregunta de qué es lo que busca la gente, por lo menos yo trataría de contestar que es algo nuevo, es algo fresco, es algo distinto,
y yo insistiría en una visión periodística que no es de 100 metros. La gente creo que no busca en un podcast inmediatez, porque es imposible. Es imposible darte lo que está sucediendo en este momento con el asesinato de una alcaldesa en Jalapa en un podcast que vas a escuchar pasado mañana, porque ya te lo va a ganar. Entonces lo que busca es, bueno, ¿quién era esta alcaldesa? ¿Qué hacía? ¿Qué escuchaba? ¿Qué tenía? Vaya, algo así. Creo que si tuviéramos que buscar esa llave, Juan Pablo, de qué es lo que quiere la gente, le apostaría a este tipo de periodismo. Bien, Javier, ahorita digo, como dato, actualmente los anunciantes en México invierten 15 millones de dólares en los podcasts, es decir, dinero hay e interés hay y comercialización hay. Pero se van con Manuel López San Martín. Sí. No nos deja nada de esa bolsa. Ese es el tema. No nos deja nada de esos 15 millones. Traemos 14 millones ya, pero queda uno a repartir. Ya. Ahí repártanselos. Y se espera que para el 23 esta cifra llegue a los 50 millones de dólares. Paulina, Manuel, les doy la palabra en este mismo tema para ir cerrando porque ya son las 8 y después de que, sí, muy buena plática. Después de que respondan, me voy con la última ronda de provocaciones, empezando con Yuri. Entonces vamos contigo, Paulina, y después contigo, Manuel. Pues a mí solamente me gustaría profundizar en una cosa que creo que sí te pueden dar los podcasts, y es algo que creo que mencionó Javier y que también mencionaste tú, Juan Pablo, que es precisamente este periodismo explicativo que creo que nos hace tanta falta, ¿no? Creo que se han empezado a hacer esfuerzos, sobre todo en el periodismo en México, de tener este periodismo explicativo en el que no te estoy tratando a ti, escucha, audiencia, persona que me lee, como alguien que domina y que se la pasa todo el tiempo leyendo periódicos, escuchando programas de radio, viendo televisión y que sabe perfectamente de qué es lo que le estoy hablando y no tengo que explicarle nada. O sea, creo que precisamente una de las cosas que se puede aprovechar muy bien para los podcasts es poder hacer este periodismo explicativo en el que te voy a decir, a ver, tenemos este suceso y vamos a ver todas las aristas alrededor que quizá no te da tiempo de ver, pues de escuchar a lo mejor una entrevista en radio, en un artículo en el periódico, incluso en una revista, ¿no? O sea, es como darte todo el escenario, ¿no? De lo que está sucediendo. Y creo que ese es el tipo de historias al que podemos aspirar o al que podemos apostar para poder tener como una audiencia que esté enganchada y también a personas interesadas en invertir en el proyecto que sea que estás haciendo, ¿no? Es también esta parte de contar historias de maneras en que no se han contado, ¿no? Que creo que esa también es una de las grandes apuestas que se pueden hacer y que vemos que también estas son las que tienen más éxito, ¿no? En todos lados, ¿no? Entonces creo que como bien dijo Yuridia, o sea, al final nos adaptaremos, todos acabaremos adaptándonos, incluso quienes tienen tanta experiencia ya en medios tradicionales, ¿no? Creo que también acabarán adaptándose. Hago un paréntesis, como bien dijo Yuriria de manera muy inteligente, porque nosotros nos faltaba regresar otra vez. Claro, ese cumplido tan lindo que... Como dijo Yuriria, de acuerdo. Inteligente. Entonces, de acuerdo. Hay que regresar, sí. Es verdad. Entonces creo que también esa, o sea, sí hay como diferentes contenidos a los que podemos apostar sin tener que caer a lo mejor en la casa de clics, ¿no? Que es lo que quizás sucede ahora en muchos medios de comunicación, ¿no? Y querer buscar ahí que dar este tipo de información que hará que la gente entre simplemente para saciar el morbo, ¿no? Creo que sí se puede llegar a evitar, o si no, también hacerlo de una manera en que sean también, no sé, éticamente correctos, pues no tienes que al final que sacrificar la ética, que creo que era una de las inquietudes que nos ibas a plantear, ¿no? O sea, creo que también lo puedes hacer desde una perspectiva en la que lo hagas bien contado, con objetividad, con veracidad, con precisión y sin caer quizá en ese morbo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchas opciones y no tiene que ser como la única, ¿no? Manuelón. Creo que la gran diferencia, y me sumo un poco a lo que dice también Risco y Paulina, obviamente, creo que la gran diferencia está en el ritmo, en la velocidad. De pronto vivimos tan aprisa, ¿no? Y digo vivimos tan aprisa, digamos, en la ciudad, en el día a día, en las redes, y el podcast es o puede ser ese espacio de respiro, ¿no? Ese espacio en donde te tomas un tiempo, te tomas un segundo para ver el panorama más amplio, para contextualizar, para conversar con otras voces que a veces necesitan
más tiempo y que la velocidad de los medios, la dinámica informativa no te lo permiten. Incluso la desesperación, lo pongo en esos términos, de las audiencias, ¿no? Que están cambiando, que están, a ver, si tú no te apuras y si no vas del resumen a la entrevista y de la entrevista al reportaje y del reportaje a otra entrevista, te cambian. Y el podcast creo que te atrapa de una manera distinta. Y ese es un potencial enorme que tiene y que creo que se puede explotar. Ahora, de pronto a veces, me parece que quienes estamos de este lado, por lo menos me pongo el saco yo, cometemos el error de hablar, porque hablamos de todo, ¿no? O hablamos de muchas cosas. Y a veces los tiempos no permiten profundizar lo suficiente. Entonces el podcast sí podría ser esa herramienta para ir profundo, para escarbar, para especialización. Sí, porque a final de cuentas, en otros medios, incluso en las redes, estás corriendo, estás más aprisa, estás presionado, tienes un corte que se te viene encima, tienes un programa enfrente con el que estás compitiendo, tienes un entrevistado que ya está en la línea y está esperando. Entonces, el podcast creo que sí te permite caminar en lugar de ir corriendo. Yeah. Y te permite respirar, y te permite contextualizar, y te permite corroborar y escuchar voces y contrastar de una manera diferente. Creo que ahí puede ser en la materia que sea, ¿no? Puede ser en un tema político, deportivo, cultural, social, económico, pero te permite, digamos, que el panorama que revise sea no solamente más amplio, sino más profundo. Claro. Gracias, Manuel. Pues ahí les va la última provocación. 2 minutos cada uno, por favor, para que terminemos más o menos 8:10. Empiezo contigo, Yuri, y es la misma para todos. ¿Los podcasts son moda? ¿Son elitistas? ¿Qué conclusión tienes? Yo creo que como cualquier, digamos, cualquier expresión mediática naciente, pues claro que es una moda un rato, por supuesto, sobre todo en su momento de exploración. Pero también creo que va a decantar y va a encontrar no solo su equilibrio, sino también su rentabilidad, las dos cosas. ¿Son elitistas? Por el momento sí, en un país en donde todavía no todo el mundo tiene acceso a Internet, en donde todavía el consumo de datos para las personas que quieran escuchar los podcasts es importante, y entonces pues la gente decide también cómo utilizar su presupuesto de datos, ¿no? En su teléfono inteligente o en su computador, bueno, si está en su casa, en su computadora, escuchando el podcast a través de su servicio contratado de Internet, no le consumirá los datos, pero en realidad es elitista al momento todavía, pero por esta sencilla razón: en cuanto mucha más gente tenga acceso a Internet más barato y gratuito, también esa, pues por ahora esa característica de los podcasts va a cambiar, eso sin duda. Javier, moda, elitistas, adelante. No, pues qué bueno que es moda, qué bueno que es moda. Yo creo que sí es, de verdad, y lo celebro, que el formato se ponga de moda en nuestro país. Es cierto que el acceso sigue siendo complicado, no podemos hablar de un medio nacional, pero creo que es caminar poco a poco, ¿eh? Ningún medio llega a ser masivo en tan corto tiempo. Insistimos, es un boom apenas en nuestro país. Pero yo celebro de verdad que se convierta en moda, que vengan más, que la gente se atreva, que las marcas se atrevan también, que los medios de comunicación inviertan, como ya lo hemos dicho acá. Entonces celebro que sea moda. En este momento, pues sí, en cierta, por supuesto, pega particularmente en un cierto nivel socioeconómico, pero particularmente creo que, por ejemplo, que grandes repetidoras de música como Spotify le apueste tanto a este formato, vaya, lo va abriendo poco a poco. Cada vez es más común que tengamos algún tipo de servicio de este tipo, y que ahora los podcasts se suban a todas las plataformas. Eso también me encanta, que hagas un podcast y que puedas decir, bueno, está disponible para Apple, está disponible para Spotify, está disponible para cualquiera, para el que sea. Y entonces, vaya, creo que
vamos a ir caminando. Sí, en este momento podríamos decir que es un formato de lujo, pero que poco a poco... Empiezan los contratos de exclusividad, querido. Exacto, también, o sea, y eso, entonces, pues sí creo que está de moda y celebro que esté de moda. Qué bueno que estamos hablando de este formato y gracias por la invitación, querido Juan Pablo. No, al contrario, ahorita nos despedimos, Risco. Paulina, moda, Pues, Risco. 2 minutos. Rápido, antes de que se vaya Risco ya. No, yo también sí creo que están de moda, creo que hacer un podcast está de moda, pero creo que como sucedió igual, como decíamos ya antes, ¿no? Pues también con otras plataformas que ahora nos parecen como cada vez más comunes a todas las personas y que evidentemente tenemos cierta limitación, no vamos a tener, digamos, como tal ubicuidad como el radio, ¿no? Que sí definitivamente es muchísimo más popular y quizá el más popular de todos los medios, pero creo que con el tiempo igual también irá sucediendo, ¿no? Hay cada vez más plataformas, hay cada vez más facilidades, hay el interés, ¿no? Que también creo que mientras haya interés de las personas por escucharlo, también hará que esto sea un poco más sencillo de escucharse y que quizá se amplíe, ¿no? El espacio en donde pueda hacerse. Entonces creo que pues en este momento quizás sí está cerrado a un cierto círculo, no es que tenga una audiencia amplísima, pero creo que con el tiempo esto puede cambiar, ¿no? Entonces, pues sí, así están. Manuelón. Coincido y suscribo. A ver, creo que el crecimiento mismo va a ir ampliando, digamos, al número de personas que escuchan, que se casan con un podcast, que también creo que es curioso y es distinto a lo que sucede con otros medios, ¿no? Porque con el podcast sí generas una identidad diferente. O sea, te pones la playera y ahí estás y se vuelve como una especie de legión de quien escucha el podcast y de quien quiere enterarse y seguirlo de cerca y lo más cerca y vaya, como es de momentos, o al menos así lo pienso, vas definiendo tu momento y ese momento, así como quien se toma un café en la mañana mientras hace cierto hábito, así es el podcast, ¿no? Entonces creo que... Este fue un mensaje patrocinado por el café de la mañana. Sí, exacto. Aprovechando. Debería decir la marca, pero mira, podría ser un guiño para alguna. Gracias. Pero creo que poco a poco va salpicando. Y es una moda, sí, indudablemente, pero que va permeando poco a poco. Y es una moda que viene, lo decía muy bien Risco al inicio, pues que en la que México llega tarde, llega y entonces, digamos, la influencia que hemos tenido de otros países comienza a permear poco a poco, va rompiendo resistencias también, va rompiendo hábitos, porque también es generar nuevas costumbres, nuevos hábitos, nuevas dinámicas, desde en la información hasta en los equipos y por supuesto en quienes lo consumen. Pero creo que sí, es una moda, pero a diferencia de otras, pienso que esta es una moda que encontró pronto su nicho y que ese nicho se va a ir haciendo cada vez más grande y que se va a quedar, si no como una moda aislada, sí complementaria de otros medios, de otras plataformas y de otros que estamos en estas, ¿no? Y que a lo mejor podemos encontrar ahí un espacio mucho más rico, mucho más íntimo en el que nos podemos sentir identificados. Pues ahí está. Estoy seguro que muchos chavos que están iniciando su camino en la comunicación, en el periodismo, estoy seguro que muchos colegas periodistas que están batallando justamente en medio de esta revolución tecnológica e informática, estoy seguro que también muchos editores, muchos medios de comunicación, pequeños y grandes, les agradecen tanto como yo les agradezco esta conversación, que finalmente es el objetivo que tenemos aquí en Político MX con estos conversatorios, que es reunirnos, que es reflexionar, que es revisar dónde estamos parados y entre todos poder, como yo digo mucho, elevar la marea, que la marea suba para todos, porque en la medida que la marea suba para todos, que tengamos mejores contenidos, mayor calidad, mejor periodismo, las sociedades van a ser justamente mejores sociedades de mucho mayor altura, de mucho mayor debate, de mucho mayor consenso sobre todo y de decisiones más inteligentes. Es que de verdad no saben qué agradecidos estamos con los cuatro. Es para nosotros un honor estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros, y sobre todo lo que a mí me da mucho orgullo es que nos hayan regalado esta hora de su valioso tiempo, y lo digo con toda seriedad, para que podamos tener esta plática pública y muchas personas se puedan llevar algo de lo que nosotros nos llevamos en este tiempo tan complicado, pero también tan emocionante. Paulina Chavira, el café
de la mañana, Grupo Reforma. Te agradecemos mucho, Paulina, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes, Juan Pablo, y gracias a todos también. Aquí a Javier, a Manuel, a Yuriria y a toda la gente en Político. Les mando un abrazo grandísimo. Bienvenida, es tu casa. Gracias, Paulina, bienvenida a tu casa. Javier Risco, Así las Cosas, W y múltiples podcasts. Gracias, Risco. Sabes la admiración y el cariño que se te tiene como periodista y como amigo, y te agradecemos mucho, de verdad, que hayas estado con nosotros. Gracias, y muchas felicidades a Político, de verdad, ya 5 años. Los conozco desde el día 1, así que, bueno, felicidades de verdad por el esfuerzo. No es fácil mantenerse como medio y mantenerse con esa calidad. Felicidades a todo el equipo y gracias, Yuriria, gracias, Pau, gracias también, Manuel, por estar platicando el podcast, por poder estar este momento con ustedes. Gracias, Juan Pablo. Muy agradecido, Risco. Manuel López San Martín, República MX, ADN 40 y múltiples programas también ahí en el canal. Y el único, tú y él, güey. Eso es lo más importante, pues. Mira, lo demás lo podemos reservar. Espacios. Necaxista primero y antes que nada. Manuel, te encuentran en MBS de 1 a 3 todos los días. De verdad, muchas gracias, Manuel. También un honor escucharte con toda tu experiencia y gracias por habernos regalado esta horita. Querido Juan Pablo, a ti, a todos los que hacen Político, pues un abrazo grande, felicidades por estos 5 años. Paulina, qué gusto, querido Risco, gracias, Yuri, qué gusto y gracias a quienes nos vieron. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Manuelón. Y por último, pero por supuesto no menos importante, mi querida Yuriria Sierra, en Imagen 95 a las 9 y también con su programa de las tardes en Imagen Televisión, muy querida y muy admirada. Yuri, te agradecemos mucho que nos hayas regalado esta horita y tu gran punto de vista, que siempre es muy interesante escucharlo. Hombre, al contrario, para mí un placer, mi querido Juan Pablo, Paulina, Manuel, Javier, que yo digo, aunque sea en un Zoom, pero nos estamos viendo en este contexto de pandemia, porque de otra forma, aunque lo hemos propuesto varias veces, no lo hemos logrado nunca, ni siquiera para decir salud, que es el deseo más necesario que nunca en esta temporada, en estas fechas, pero sobre todo, muchas felicidades a Político, que también apostó, en su momento apostó y dijo, voy a traer este formato a nuestro país, y mira dónde están el día de hoy. Así que muchísimas felicidades, Juan Pablo, muchas felicidades a Luciano también, que seguramente nos andará viendo por ahí, y a toda la gente que compone y da cuerpo a este portal, uno de los más importantes hoy en día en nuestro país. Muchas gracias y les mando besos. Muy agradecidos igualmente, Yuri. Gracias finalmente a nuestro curador y organizador de estos foros, Felipe Sábano. Yo soy Juan Pablo de Leo. Les agradezco mucho a toda la comunidad de Político MX que nos vean. Esto lo puede revisar en nuestro YouTube y en demás canales. Se queda para siempre, afortunadamente. Gracias, señores. Muy amables. Un honor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Cuídense. Adiós. Gracias.